Qué bueno saludarles, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy abordaremos un tema muy importante que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra vida espiritual, que tiene que ver con la reforma pro salud. Así que te pregunto, ¿cuál es la reforma pro salud que debe practicar el pueblo de Dios hoy? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuáles son los extremos? Quédate con nosotros para que estudiemos juntos este importante tema. Allí donde estás, te pido que me acompañes en una oración. Querido Dios que estás en el cielo, gracias porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Dios, porque has permitido que por este medio, Señor, podamos aprender más de lo que necesitamos, Señor, como pueblo de Dios hoy. Todas las personas que están conectadas viendo esta transmisión, bendícelas. Todos los amigos, Señor, que están aquí, que el Espíritu Santo sea con ellos y ayúdanos, oh Dios, a comprender este importante tema y a practicarlo, Señor, en nuestra vida y también como pueblo de Dios. Gracias por escucharnos, Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque nos permite avanzar en estos importantes estudios y sabemos que será de gran bendición para nuestra vida espiritual. Así que quiero invitarte a que estudiemos la importancia de la reforma pro salud. Hay muchas cosas que se han tocado sobre este tema, hay muchos temas que se han explicado y en muchas ocasiones no hemos quedado satisfechos. Algunos dicen una cosa diferente, otros dicen otra y a veces hay confusión. Queremos mirar todos los aspectos que menciona la Biblia y el espíritu de profecía sobre la reforma pro salud, ya que es necesario que lo comprendamos como pueblo de Dios hoy. Así que abre tu Biblia y acompáñame al libro del Génesis, el capítulo 1, versículo 29. Allí iniciaremos el estudio en esta hora. Génesis capítulo 1, versículo 29. Dice así la palabra de nuestro Dios. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. La Biblia dice inicialmente en Génesis 1, y debo resaltar que eso fue antes del pecado. Es decir, el plan original de Dios es lo que está en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2. Ya del capítulo 3 en adelante ya están las consecuencias del pecado, ya había entrado el pecado, ya no fue el plan de Dios. Eran planes alternos que Dios tomó. Pero Génesis el capítulo 1 dice que os he dado toda planta que da semilla y también todo árbol que da fruto. Es decir, antes del pecado, el alimento del pueblo de Dios o el alimento de la raza humana no caída era semillas y frutas. Ese fue el plan de Dios desde el principio, que los seres humanos podamos subsistir con base o en base a semillas y frutas. Así que te pregunto, ¿estás practicando el régimen alimenticio del Edén o después del Edén? Es algo que debemos tener en cuenta para meditar. Pero algunos también se preguntan, ¿y qué de las verduras? ¿Cuándo inició este asunto de la alimentación que nos incluyeron verduras y todas estas cosas que a veces a algunos no les gusta de a mucho? Mira lo que dice Génesis capítulo 3. Vamos a leer el versículo 18. Génesis 3:18 dice la palabra de Dios. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dentro de las consecuencias del pecado que se dio a Adán y a Eva, a Adán le dijeron, comerás plantas del campo. Allí se incluye, después del pecado, la dieta de las verduras. Por lo tanto, aquí llevamos tres aspectos que debemos tenerlos en cuenta. Número uno, Dios dice, comerás semilla, comerás frutas, pero también comerás verdura. Miren que vemos hasta el momento una dieta que está totalmente vegetariana. No hay opción aquí de un alimento cárnicos. Todavía no se había dado ninguna directriz. Por el momento, aquí encontramos el régimen alimenticio que Dios había permitido a su pueblo. Pero ustedes saben que el pecado entró, el pecado avanzó y la Biblia lo describe de la siguiente manera: cómo estaba la gente antediluviana, antes del diluvio, cómo se encontraba esta generación.
Dice allí Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Es decir, la raza humana empezó a hacer lo malo, se desvió del plan de Dios, empezó a pisotear las leyes de Dios, las ordenanzas de Dios, y dice la Biblia, todo lo que el ser humano pensaba era hacer lo malo. Se empezaron a colocar cada día más perversos, y la Biblia enseña que Dios le pesó en su corazón. Dios debía hacer algo. Cuando el pecado ingresa, vienen las consecuencias y el ser humano empieza a alejarse de Dios. Una de las consecuencias del pecado fue esa. El ser humano se ha querido alejar de Dios y Dios buscándolo. Dios tratando de salvarle, Dios tratando de buscarle y el ser humano huyendo. Así que te pregunto, amigo que me estás escuchando, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Andas huyendo o andas cerca de Dios? ¿Todavía tienes en tu vida las consecuencias del pecado que no quieres nada con Dios? ¿O todavía dices, yo sí quiero buscar a Dios? Pues esta generación, antes del diluvio, cada día se alejaba más de Dios. Y Dios permitió el diluvio. Dios, dice la Biblia, que mandó muchas aguas. Y aguas brotaban de la tierra y aguas venían del cielo. Y lo describe la Biblia en Génesis, el capítulo 7, versículos 21 y 22, de la siguiente manera. Murieron todos los seres que se mueven sobre la tierra, así las aves como el ganado, y las bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así que Dios envía el diluvio, Dios permite el diluvio, y todo murió. Todo. Es decir, plantas, animales, seres humanos, lo único que quedó con vida fue lo que entró al arca. Lo que Dios había permitido que entrara al arca, los animales con las directrices que Dios había dado y esta familia de Noé que escuchó el llamado de Dios. De resto todo murió. Así que si todo se mueren las plantas, se muere todo, todos los árboles frutales, ¿qué va a comer el ser humano? Allí Dios debe dar otra directriz porque cuando termine el diluvio, Noé y su familia va a salir del arca, los animales también van a salir y ¿qué van a comer? Dice la Biblia allí en un texto, Patriarcas y Profetas, la página 98, lo siguiente, hablando después del diluvio, ¿cómo fue la situación? Antes de ese tiempo, es decir, del diluvio, Dios no había permitido al hombre que comiera carne. Ya lo leímos, era solamente frutas, semillas, verduras. Antes de ese tiempo, quería que la raza humana subsistiera enteramente con los productos de la tierra. Pero ahora que todas las cosas verdes habían sido destruidas, les dio permiso para que consumieran la carne de los animales limpios que habían sido preservados en el arca. Escuche bien, Dios da un permiso después del diluvio y les dice, está bien, van a comer alimentos limpios. Si usted lee Génesis capítulo 7, vas a ver que los animales que entraron al arca, las parejas de limpios eran más que los de inmundos. Es decir, desde el diluvio ya Dios tenía claro cuáles son los alimentos limpios y los alimentos inmundos. Ya Noé lo sabía. Ya la gente antes del diluvio sabía. Por lo tanto, aquellas personas que mencionan que este asunto de alimentos limpios e inmundos era solamente para el pueblo de Israel o para el pueblo judío, están equivocados. Noé no era judío. Faltaba mucho para que existieran los judíos, así que Dios ya había dado las directrices antes del diluvio, que eran alimentos limpios y alimentos inmundos. Y Dios permite, al ver que ya no había vegetación, comer los alimentos limpios. Y saben, dice aquí otro libro llamado Consejos sobre el régimen alimenticio lo siguiente, porque el ser humano no se quedó allí. Mira lo que dice. Después del diluvio, la gente comía mayormente alimento de origen animal. Es decir, se olvidaron de las frutas, de las semillas y las verduras y se quedaron amañados comiendo carne. Dios lo permitió, pero esta gente se quedó amañado comiendo eso, como algunos de los que están aquí viendo esta transmisión también están amañados. Se olvidaron del régimen alimenticio dado desde el Edén. Y dice la segunda parte de este párrafo de régimen alimenticio, la página 446, lo siguiente.
Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto, después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Así que Dios permite el consumo de los cárnicos y dice allí que la gente empezó a disminuir en años y también en tamaño. Por lo tanto, es bueno que lo tengamos en cuenta. Somos así bajitos, somos así bajos de estatura por todo el régimen alimenticio que Dios nos dio. Es decir, por estar amañados comiendo carne. Por lo tanto, cuando nosotros miramos lo que dice aquí el espíritu de profecía, debemos tener en cuenta que para tener una vida más longeva, más duradera, debemos de tener un régimen vegetariano. Ese es el plan de Dios. Así que te pregunto, ¿cómo estás en ese proceso? ¿Has avanzado? ¿Ya estás creciendo para ir dejando estos asuntos? ¿O todavía estás ahí atascado? ¿Todavía no has podido despegar? Esa es una respuesta que cada uno debemos tener en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Pero quiero que sigamos estudiando lo que dice Deuteronomios, el capítulo 20, versículo 19. Hay un texto allí muy importante que tiene que ver con las conquistas del pueblo de Dios. Cuando Israel salía a las batallas, Dios le dio una directriz bien clara. Mira lo que dice la Biblia, Deuteronomios 20, 19. Si para tomar ustedes una ciudad tienen que sitiarla por mucho tiempo, no derriben sus árboles a golpe de hacha, pues necesitarán sus frutos como alimento. Además, son tan solo árboles de campo y no hombres que pueden defenderse del ataque de ustedes. Por lo tanto, Dios les dice, cuando vayan a sitiar ciudades, cuando vayan a sitiar a sus enemigos, no estén cortando los árboles frutales porque ello les va a servir para alimento. Esos árboles frutales que menciona aquí Deuteronomios son los mismos que se mencionan allá en Génesis 1:29. Así que todavía allí, terminando el Pentateuco, el plan de Dios seguía siendo que el pueblo de Dios consumiera abundantes frutas. Te pregunto, ¿cómo está tu alimentación? ¿Estás cuidando tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, o lo estás dañando comiendo todo lo que se mueva? Dios un día te va a pedir cuenta, porque Dios nos prestó el cuerpo, no es nuestro. La Biblia dice que es de Dios, nosotros debemos cuidarlo. Y Dios les dijo allí a su pueblo, por favor, no se les olvide, no corten los árboles, porque eso es el alimento. Y hay gente que no le gustan las frutas. Hay gente que no come verdura. Y hay muchas personas que tienen una dieta totalmente fuera de contexto, fuera del plan de Dios y se enferman. Todo ello Dios lo puso allí para que nosotros viviéramos saludables. Así que usted quiere empezar a vivir una vida más saludable, lleno de vida, de vigor, empiece a practicar una dieta saludable. Empiece a tener mejores hábitos. Practique los 8 hábitos saludables y tenga una alimentación sana. Eso te va a ayudar y me va a ayudar para tener una mejor salud. Miremos lo que dice allí el libro del Génesis, el capítulo 3, versículo 6, porque tenemos que mirar lo que sucedió después en el transcurrir de la historia bíblica, en lo que tiene que ver con las tentaciones y la alimentación. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su esposo, el cual comió al igual que ella. Es decir, allí estamos viendo que el pecado en el Edén entró por la tentación y la tentación tenía que ver por alimento. Dios les había dicho, pueden comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deben comer. Y se lo comieron. Eso fue lo primero que hicieron. Así que el pecado entró por un tema de comer algo que Dios había prohibido, un fruto. No sabemos qué era el fruto, hay mucha gente especulando sobre esto, pero por favor, la Biblia no enseña nada. Era un fruto. Dios lo había prohibido y se lo comió. Primero se lo come la dama y dice que fue y se lo llevó a su esposo. El pecado ingresó por el tema de la alimentación y es delicada la cosa. Así que ¿es importante el tema del alimento o no? Sí, es muy importante y debemos tenerlo presente. Porque hay gente que no se resiste a la tentación y cuando está lejos de las personas que saben que son cristianos,
se comen lo que sea. Cuando van viajando piden lo que sea, cosas inmundas, cosas que desagradan a Dios. Te pregunto, ¿estás siendo fiel a Dios en tu alimentación? Es bueno que lo tengamos en cuenta. Pero ocurrió otra prueba allá en Babilonia. Recuerdas que unos jóvenes hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia y dice la Biblia que llegaron allí a un imperio, el imperio del momento, el imperio babilónico, y un rey llamado Nabucodonosor. Dice Daniel, capítulo 1, versículo 8, la decisión que se tomó. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Así que Daniel propuso, es decir, él estaba en tierra extraña. La familia no lo estaba viendo, las personas que lo conocían no estaban allí mirando qué era lo que comía, solamente estaban ellos por allá solos, desterrados en tierra ajena, podían serle infieles a Dios. Pero, ¿saben? Él se propuso en su corazón no contaminarse. Así que cuando usted come estas cosas inmundas, usted contamina su cuerpo. Usted está yendo en contra de las cosas que Dios asignó y designó allí en la palabra. Se propuso. Pero te pregunto, ¿cuál era la comida del rey? ¿Por qué estos jóvenes decidieron decir que no? ¿Cuál era la razón? Veamos lo que dice aquí un libro llamado Consejos sobre el régimen alimenticio, para que nos oriente un poquito cuál era la alimentación de este rey y de esta gente del palacio babilónico. Dice allí la página 33 del régimen alimenticio. Entre las viandas que se colocaban ante el rey había carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas. Es decir, todo lo que se movía se lo comía. Y ustedes saben que la Biblia prohíbe el consumo del cerdo. Lea Isaías 66, lea Levíticos 11, lea Deuteronomios 14. Nunca ha sido alimento para el pueblo de Dios el cerdo, porque es algo que su carne, algo cochino, el marrano, el cochino, una cantidad de nombres que ustedes saben cuál es el alimento, y yo no comprendo cómo la gente se come eso, que tiene un alimento tan terrible. Pero habían otra clase de alimentos inmundos, no solamente el cerdo. Todo lo que no tenía escamas y aletas, lo que no tenía pezuña hendida y lo que no rumiaba se lo comían, y eso era lo que le colocaron de alimento. Así que ellos dicen, nosotros no nos vamos a comer esto porque la Biblia es clara. Fieles a Dios, fieles a los principios, pero hay gente que es blandita con los principios. Cuando le ofrecen una bebida, se la toman. Así vaya en contra de los planes de Dios. Cuando le ofrecen una comida que va en contra de la Biblia, se la consumen. ¿Y dónde está su fe en Dios? ¿Y dónde está su compromiso con Dios? Dice el apóstol Pablo allí en una carta a Efesios capítulo 6, versículo 18 lo siguiente. Escuche lo que dice Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Me gusta este texto porque allí dice Daniel 1:8 que ni el vino que él bebía. Y la Biblia dice no te embriagues con vino. Si usted lee Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 en adelante, vas a notar que la Biblia dice que el vino es escarnecedor, la cerveza es alborotadora. Cualquiera que por ello se desvió, cualquiera que cae en estas cosas, no es sabio. Por lo tanto, Dios está en contra de todo aquello que le hace a usted perder su equilibrio, su tranquilidad y lo que le hace perder su salud. En este caso, todo lo que lo embriague a usted. El vino, el trago, el licor, todo esto está prohibido por la palabra de Dios. Es necesario vivir con cuerpos sanos. Es necesario abstenernos de todas estas cosas y por ello Daniel se propuso en su corazón. Qué bueno que esa sea la decisión de nosotros, tener una decisión firme de cuidar nuestra salud y que ello nos lleve a una vida espiritual más firme con Dios, más madura, de estar más cerca de Dios. Te invitamos a que lo practiques. Te invitamos a que experimentes un régimen alimenticio de acuerdo a la palabra de Dios. Vas a notar los cambios, vas a ver que es bueno vivir de acuerdo a lo que Dios dice y es importante tenerlo en cuenta. Voy a leerte lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 16, porque después que estos jóvenes no aceptan este alimento, la Biblia dice lo siguiente. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos, es decir, las comidas inmundas que les traía, él las traía, pero no se las daba, sino que se las llevaba, y el vino que habían de beber, y en su lugar les daba legumbres.
Esta expresión legumbres es la misma que está en Génesis 1:29. En Daniel 1:12 también la puedes encontrar. Legumbres quiere decir allí semillas y frutas. Eso fue el régimen que le dieron a Daniel y a sus amigos, es decir, un régimen vegetariano, libre de toda cosa inmunda. Por lo tanto, es bueno que lo tengamos en cuenta, que allí parte de la fidelidad de estos muchachos tuvo que ver con alimento también, así como tuvo que ver con alimento allá el tema de Adán y Eva en el Edén. Dice además la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 2 y versículo 3 lo siguiente. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Están hablando de Cristo Jesús. Aquí el evangelista. Se les acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Expliquemos algo de esta tentación. La Biblia enseña que Jesús había ayunado 40 días, 40 noches. En su naturaleza humana tenía hambre, porque los seres humanos nos da hambre. Y la Biblia dice allí que cuando sintió hambre, el enemigo se le presentó así como se le presentó a Eva allá en el Edén. Y le dice, si eres el Hijo de Dios. Primero lo coloca a dudar. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios. No necesitaba que el enemigo se lo dijera, pero le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Te pregunto, amigo que me estás escuchando, ¿usted es capaz de convertir piedras en pan o no? ¿Qué va a ser capaz usted de convertir piedras en pan? No somos capaces. Nosotros no tenemos poder para eso. Pero Jesús sí es capaz. ¿Por qué razón? Porque Jesús es Dios. Su naturaleza divina tiene el poder para convertir piedras en pan. Por lo tanto, sí era una tentación para él. Con hambre, con el poder para hacerlo, lo podía hacer. Pero, ¿saben? Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hizo caer el enemigo a Adán y a Eva, pero con Jesús no pudo. Fue fiel a Dios, fue fiel a los principios, no cayó por medio de la tentación alimenticia como la mayoría han caído redondos. Cuando llega la tentación, allí caen redonditos. Hombre, qué bueno ser fieles a Dios. Qué bendición permanecer fieles a los principios, no importa la situación. Porque cuando nosotros estamos lejos de nuestros seres queridos o aún lejos de la iglesia donde nos congregamos, a veces nos transformamos. Recuerdo la historia de alguien que se fue de paseo. Se esforzó mucho por pagar todo este asunto del paquete para irse a pasear lejos y cuando estuvo allá de paseo se le olvidó que era cristiano. Empezó a emborracharse, empezó a parrandear y a hacer y a deshacer con su vida y como hoy todo llega por medio de esos celulares, llegaron todas las fotos de lo que estaba haciendo el cristiano por allá. ¿Cómo es posible que nosotros seamos así? ¿Qué va a pasar con nuestra vida espiritual cuando vengan los momentos difíciles? ¿Qué va a pasar con los principios? Porque el que no es fiel en lo poco, en lo mucho tampoco lo va a hacer. Es tiempo de que seamos fieles a Dios. Es tiempo de que tomemos en serio las cosas de Dios. Los principios están ahí para cumplirlos, para obedecerlos. No para estar desobedeciéndolo cuantas veces nosotros querramos. Ese no es el plan de Dios. Pero tenlo presente que Jesús nunca pecó, fue capaz. Nosotros también seremos capaces con la ayuda de Jesús, con la ayuda de Dios. ¿Te gustaría ser fiel o no? Amén. A mí sí me gustaría con la ayuda de Dios. Es muy importante que podamos hacer este compromiso con nuestro Dios. Pero quiero que leamos algo más en Hechos el capítulo 15, versículo 29. Allí la Biblia enseña sobre el primer concilio que se realizó en Jerusalén. Ya Jesús había ascendido al cielo. La iglesia primitiva tenía controversias de qué hacer con algunos casos complejos, dentro de ellos la circuncisión, si debían seguir circuncidando o no. Pero saben, una de las controversias también era alimento. Así que se reúnen los líderes, podríamos decir la primer junta de iglesia se congrega allí y dice la Biblia en Hechos 15, versículo 29, cuál fue la decisión de los líderes de la iglesia primitiva. Observe lo que dice la palabra de Dios. Que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados y que eviten los matrimonios prohibidos. Si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Saludos. Esa fue la directriz de la iglesia primitiva. Nada de carnes ofrecidas a ídolos, aunque el apóstol Pablo dice que el ídolo no es nada, porque no saben, no oyen, no ven ni entienden. Solamente hay un Dios vivo. El ídolo no es nada.
Por lo tanto, había un problema allí con la carne sacrificada a ídolos, que algunos decían, ¿será que me contamino si me la como? Pues si la carne sacrificada a ídolos era inmunda, pues no se debía comer. Pero si era limpia, no tenía ningún problema, porque el ídolo no es nada. Pero aquí dice animales estrangulados o animales ahogados. Es decir, animales que no se le había vertido la sangre, que no se le había sacado la sangre, Dios lo había prohibido también. Y ese fue allí uno de los temas de la iglesia primitiva. Así que si todo el recorrido bíblico nos enseña que es importante el tema de la alimentación, de la reforma pro salud, de los hábitos que nosotros tenemos, es importante nosotros también que los tengamos en cuenta. No, que eso no hay problema, que cada quien que haga con su vida lo que quiere. No, señores, Dios dejó planes claros en su palabra y debemos escuchar lo que Dios dice. Así que tú que me estás escuchando, es hora de que tomemos en serio este asunto. Es hora de que tomemos una decisión firme sobre cuál va a ser nuestro régimen alimenticio. Quiero que continuemos este importante estudio porque hay algo más que debemos saber. Hay otras directrices que Dios da en su palabra y en el espíritu de profecía. Mira lo que dice aquí, por ejemplo, Éxodo capítulo 16, versículo 3 y versículo 4. Vamos a hablar del maná. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ojalá hubiésemos muerto a manos de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mira, yo os haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Dios dice allí en su palabra que el pueblo se empezó a quejar. Como ellos estaban acostumbrados a estar en Egipto de esclavos, no guardaban el sábado porque todos los días trabajaban y el plan de Dios era sacarlos de allá para enseñarles a guardar los mandamientos nuevamente, pero también para cambiarles la dieta. Se les había pervertido el apetito en Egipto y cuando vienen al desierto lo único que extrañan son las ollas de carne. Cuando nos sentábamos allá a comer en hartura, aquí está hablando también de glotonería. Porque hay personas que son vegetarianas, pero son glotones también. Se la pasan comiendo y pensando en comida y su vida es comida y su enseñanza es comida y todo es comida. Ese no es el evangelio tampoco. Así eran los israelitas en Egipto. Pero dice la Biblia que Dios les enviaba maná todos los días para que recogieran la porción diaria. El único día que no se enviaba era el sábado, porque enviaban el viernes doble porción. Algunos se levantaban tarde y cuando venían a recoger el maná, ya el sol lo había derretido. Ya no les gustaba de a mucho el maná. ¿Cómo que era el maná? ¿Qué era eso? Dice ahí el salmista en el Salmo capítulo 78, en versículo 24 lo siguiente. Mira la descripción que da la palabra de Dios. E hizo llover sobre ellos maná para que comieran y les dio trigo de los cielos. Es decir, el pan del cielo les dio. El trigo, el alimento del cielo, fue lo que Dios le estaba dando aquí al pueblo de Israel para irlos acostumbrando, porque ellos iban a entrar a la Canaán terrenal y Dios quería cambiarles la dieta, así como te la quiere cambiar a ti y a mí antes de llegar al cielo, porque allá en el cielo no va a haber consumo de nada de cárnicos, porque vamos a volver al plan original. Dios quiere llevarnos paso a paso y dice el régimen alimenticio. Allí la página 448 lo siguiente, a fin de modificar la disposición y con el propósito de poner en activo ejercicio las facultades más elevadas de la mente, quitó de ellos la carne de los animales muertos, les dio en cambio alimento de ángeles, maná del cielo. Escuche, el alimento de ángeles es el maná. Dios le quitó esto, dice aquí este libro, porque quería quitarles estas costumbres que ellos tenían. No es fácil sacar una costumbre que uno trae. Y ahorita más adelante se los voy a leer. Porque hay personas que quieren tener el régimen alimenticio y dejo todo ya y elimino todo ya. No, señores, es necesario llevar un proceso para ir eliminando todo aquello que usted estaba acostumbrado a consumir. Pero saben, todo el alimento de animales se los quitó. Es decir, apenas los sacó de Egipto, les eliminó la carne y ellos sintieron ese cambio. Y ellos sintieron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y saben, es importante que lo tengamos en cuenta, porque como ellos no se conformaron con el maná,
ellos se cansaron de tanto maná, se cansaron del alimento del cielo, se cansaron del alimento de ángeles y ahora piden otra cosa. Dice la Biblia allí en Números capítulo 11, versículo 31 lo siguiente. Entonces Jehová envió un viento que trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino de un lado y un día de camino del otro lado, alrededor del campamento y casi 2 codos o casi 2 metros sobre la superficie de la tierra. Por lo tanto, como pedían tanta cosa y pedían carne que ellos no querían maná, Dios les envía codornices. Las codornices son animales limpios y dice allí la Biblia que un estadio, es decir, una cantidad considerable de largo, de ancho y unos 2 metros de alto, es decir, eran muchos. 2 caminos, un camino de distancia. Es decir, calcule desde su casa hasta donde usted se pueda ir caminando. Esa era la distancia que se había enviado las codornices, era muchísima. Pero si tú miras el relato del maná, Dios enviaba la porción diaria. Eso es temperancia. Y además, Dios enviaba la porción diaria para que ellos fueran cada día a recogerla y algunos no iban. Algunos no madrugaban y se quedaban sin el alimento porque era individual la situación. Cada uno recogía su porción y el que recogía más se le podría. Así que cada quien tenía que buscar su alimento. Y cuando Dios envía las codornices, dice la Biblia en Números 11:32, ¿cómo lo describe? Vamos a ver si sí madrugaron a buscar o no madrugaron o eso se perdió. Dice Números 11:32, el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones, y los tendieron a secar alrededor de todo el campamento. Ahí sí madrugaron, todo el día recogieron, trasnocharon toda la noche y la ñapa fue que el día siguiente también recogieron. El que menos recogió 10 montones. Imagínense. Oiga, qué cosa tan terrible con esta gente. Dios tratando de cambiarle esos malos hábitos y ellos no querían de a mucho salir de su mal hábito. ¿Querían seguir con las ollas de carne o no? Sí, señores. Es como aquellos que llevamos tanto tiempo en la iglesia, militando en la iglesia, predicando el evangelio, aprendiendo del mensaje y todavía seguimos en lo mismo. No hemos dado ningún paso, no hemos mejorado y no hemos tomado la decisión firme de llegar al plan original de Dios, a una dieta vegetariana libre de todo animal. Por lo tanto, te pregunto, ¿en qué proceso estás? ¿Has avanzado o no has avanzado? Algunos críticos de la iglesia dicen que ¿por qué la iglesia adventista del séptimo día enseña la fe de Jesús? Si allí dice alimentos limpios, alimentos inmundos, más adelante te voy a dar la respuesta porque ya casi vamos a llegar a ese punto. Pero, ¿saben? Te quiero leer primero lo que dice Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 450. Mira lo que enseña la sierva de Dios. En este caso, el Señor dio al pueblo lo que no era para su mayor bien. Está hablando de las codornices. Dios está enviándolas, pero Dios no está contento. Dios le envía al pueblo lo que no era para su bien, porque éste lo quería tener. Ellos no quisieron resignarse a recibir del Señor las cosas que resultarían para su bien. Su apetito depravado los dominó y les dio carne, como deseaban, y permitió que sufrieran los resultados producidos por la gratificación de su apetito. Si usted mira el relato bíblico, vas a ver que las consecuencias fueron nefastas. Fue terrible todo lo que sucedió allí, pero Dios está dando algo que Él no está feliz dándolo. Es como aquella persona que se enamora de un inconverso, de un filisteo, y dice, Señor, este es, yo quiero este, cuando Dios deja claro que no te unas en yugo desigual. A lo último Dios permite, pero más adelante fracasas y dice, ay Señor, ¿por qué me toca a mí tan duro? Porque no escuchaste a Dios. Por lo tanto, ¿por qué el pueblo está recibiendo tantas consecuencias terribles aquí? Porque Dios les había enviado maná y no codornices. Pero como se quejaron tanto, Dios se las envió. Así que es bueno que tengamos en cuenta que los acontecimientos aquí no son culpa de Dios, son resultado de la rebeldía del pueblo. Y es bueno que lo tengamos en cuenta. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 lo siguiente. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. ¿Como ejemplo para quiénes? ¿Te escuchó bien o no? Para nosotros.
Mire, estudie la Biblia, lo que enseña sobre el antiguo Israel. Todo el recorrido del desierto, toda esta situación, toda esa rebeldía, toda esa quejadera, todo el alimento lejos del plan de Dios, eso fue un ejemplo para que nosotros no repitiéramos lo mismo. Si usted sigue en este mismo caminar de los israelitas, usted está dejando el ejemplo bíblico a un lado. Todas las cosas, dice Pablo, ocurrieron para que nosotros cojamos escarmiento, para que nosotros aprendamos y no repitamos los errores del pasado. No queremos repetir la historia, porque si no estamos obligados a repetirla y otra vez a sufrir las mismas consecuencias. Dios está diciendo que fue dado como un ejemplo para nosotros. Pero saben, Dios dio un plan alterno. No es el plan original de Dios, pero sí dio un plan alterno. Y lo quiero leer en Levíticos capítulo 11, versículo 3. Dice la Biblia: de entre los animales comeréis todo el que tiene pezuña hendida y que rumia. Pero también Levíticos 11, versículo 9 dice: de todos los animales que viven en las aguas comeréis estos. Todos los que tienen aletas y escamas, ya sean de mar o de río, los podréis comer. Es decir, allí Dios da un plan alterno y quiero que tengas en cuenta esto para responderte la pregunta anterior, que algunos nos critican diciendo es que ¿por qué la fe de Jesús enseña eso? La respuesta es clara. Porque la fe de Jesús fue diseñada para gente no adventista, para gente mundana. Y las personas que van a llegar al pueblo de Dios se les debe enseñar a que cuáles son los alimentos limpios y cuáles son los inmundos. Así que el mínimo que Dios está pidiendo aquí es que las personas que ingresan a nuestra iglesia deben de dejar los alimentos inmundos. Deben de iniciar a cambiar su dieta y uno de los primeros pasos es solamente consumir alimentos animales que rumian y tienen pezuña hendida, y en el caso de los acuáticos, los que tienen escamas y aletas. Fuera de esas directrices, ningún animal se debe consumir. Ninguna persona, después de hacer parte del pueblo de Dios, debe estar consumiendo cosas que desagradan a Dios. Eso es claro tenerlo en cuenta. Pero la pregunta es, ¿y después que ya hacemos parte del pueblo de Dios, qué? Te lo voy a leer allí de Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 128. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. No prescribimos un régimen definido, pero decimos que en los países donde abundan las frutas y los cereales y las nueces, la carne no es el alimento adecuado para el pueblo de Dios. No hacemos del consumo de la carne una condición para la admisión de los miembros, pero debiéramos considerar la influencia que ejercemos sobre otros creyentes profesos que aún usan carne. Quiero resaltar 3 cosas del texto. Número 1, no prescribimos un régimen definido. No se está diciendo es así o es asado y cuidado que no haces esto y si no te vas a perder. No es así. Pero en los lugares donde abundan la fruta, las semillas, las verduras, la carne no debe ser el alimento del pueblo de Dios. Así que si usted tiene abundante fruta, semillas, verduras, facilidades para comprarla, los recursos para hacerlo y la decisión para hacerlo, debería consumir un régimen vegetariano. Pero dice allí la última parte que la admisión el consumo de carne no es una condición para la admisión de los miembros. Por lo tanto, que si usted no es vegetariano, no puede hacer parte del pueblo de Dios. Eso no es verdad. Lo que la persona debe hacer es dejar los alimentos inmundos. Así que es una directriz que da aquí el Espíritu de Profecía y no como algunos dicen que tiene que ser vegetariano para que avance, sino, no señores. El mínimo allí que Dios pide para avanzar y hacer parte del pueblo de Dios, ingresar al pueblo de Dios, es dejar los alimentos inmundos. Quiero que sigamos en este estudio. Mira lo que dice en un libro llamado Mensajes Selectos del tomo 3, la página 325. Te voy a hablar sobre los extremos de la reforma pro salud, porque hay unos que solamente predican de comida, solamente hablan de comida, se sientan para hablar de comida, se sientan para hacer menú. Su evangelio es comida. Y sobre estos extremos, el Espíritu de Profecía es claro. Dice allí Mensajes Selectos del tomo 3, la página 325. Debemos presentar la temperancia y la reforma pro salud desde un punto de vista bíblico, y lo estamos haciendo desde la Biblia. No se le olvide que debes utilizar la Biblia cuando vayas a hablar de la reforma pro salud. Y debemos ser muy cuidadosos para no ir a los extremos. Escuche bien, usted que le gustan los extremos, cuídese de no ir hasta allá. Además, y propiciar en forma abrupta una reforma, se requiere tiempo para educar a la gente
y además la reforma pro salud la convierten en una prueba de discipulado. Escuche bien, no debemos ir a los extremos y además dice aquí el libro que no debe ser una prueba de discipulado. ¿Es un buen discípulo aquel que es vegetariano? No necesariamente. Cuidado con esos extremos. Pero además te quiero leer aquí lo que dice, que se requiere tiempo para educar a la gente. No esté diciéndole, deje todo ya, no consuma nada, solamente coma así, sin nada. No, señores, cuidado con eso. Necesita tiempo para ir educando a la gente, para ir reemplazando las cosas, para ir teniendo una alimentación balanceada, saludable. Cuidado con los extremos, cuidado usted si se pone a escuchar a aquellas personas que le dicen, ya no coma nada, ya cuidado con aquello. No, señores, se necesita tiempo. Además, dice allí el régimen alimenticio en la página 238. Tengo algo que decir con referencia a los extremos de la reforma pro salud. La reforma pro salud llega a ser una deformidad que destruye la salud cuando se la lleva a los extremos. Es decir, deja de ser reforma cuando se le lleva a los extremos y se convierte en una deforma. Así que le pregunto, ¿usted es extremista o no? ¿Usted se la pasa persiguiendo a los hermanos por qué comen o por qué no comen? ¿Se la pasa yéndose allá a las mesas ajenas a mirar qué colocan en la mesa o no? Pero Dios no lo ha colocado a usted en ese aspecto. El que hace eso es Dios. Así que deje de estar metiéndose en la vida personal de la gente. No se meta donde no lo han llamado. Eduque a la gente, motive a la gente, transmítale el mensaje a la gente, téngale paciencia a la gente y si escuchan el llamado, amén. Y si no le escuchan, eso es problema de ellos. Pero por favor, no conviertas la reforma en una deforma. Y además, no lleves esto al extremo de tal manera que la gente empiece a vernos como que somos extremistas. Además, te voy a leer un texto allí. El mismo tomo 3 de Mensajes Selectos. La página 326 dice: la presentación de la reforma pro salud en forma no sabia, haciendo de este tema la carga gravosa del mensaje, ha servido para crear prejuicio en los no creyentes y para cerrar el camino de la verdad, dejando la impresión de que somos extremistas. Es decir, ¿para qué sirven los extremos? Para alejar a la gente de Dios. Para que la gente no haga parte del pueblo de Dios, para que la gente diga allá lo que se congregan es una cantidad de extremistas. Así que ojo con los extremos. Abra el ojo usted que me está escuchando. Cuidadito. Voy a seguir leyendo porque necesitamos algo que Dios dijo y está profetizado. Dice allí el régimen alimenticio en la página 315. Los animales están enfermando cada vez más y no transcurrirá mucho tiempo antes de que los alimentos de origen animal sean descartados por muchos, además de los adventistas del séptimo día. Escuche bien, los animales se están enfermando, quiere decir que ya no es seguro comer carne tampoco. Si usted está nuevo en la iglesia, es hora de que vaya haciendo el proceso. Pero si usted ya es viejo en la iglesia, es hora de que tome una decisión firme. Porque si nunca has iniciado el proceso, ¿cuándo vas a dar el paso? Nunca lo vas a dar. Es bueno que lo tengamos en cuenta, pero la profecía dice que mucha gente que no es adventista del séptimo día se convertirá en vegetariana. Mire los alrededores, busquen los diarios, busquen la internet. ¿Cuántas personas se han convertido hoy vegetarianas y veganas? Muchos. Y no son adventistas, no han leído el régimen alimenticio, no conocen la reforma pro salud y ya lo han hecho. ¿Y nosotros para cuándo? ¿Y la decisión suya para cuándo? Tengámoslo en cuenta. Pero ¿saben? Tenga en cuenta los siguientes consejos para dar el paso. Escuche bien. El régimen alimenticio, la página 33 dice: el Dios de la naturaleza no intervendrá para salvar a los hombres o a las mujeres de las consecuencias de violar las leyes de la naturaleza. Es decir, si ya usted sabe qué cosas no debe consumir y qué cosas sí debe consumir, y usted sigue con sus malos hábitos, consumiendo lo que daña a su cuerpo, Dios no va a intervenir cuando usted esté orando diciendo, Señor, sáname. Pero ¿cómo es que le vas a pedir a Dios si ya Dios te dijo que debes de dejar esos alimentos inmundos? No esté pidiéndole cosas a Dios si Dios ya te dijo que debes de cambiar tus malos hábitos. Así que esto se llama salud preventiva. Antes de enfermarte, antes de tener el problema, Dios te dice, por favor, evítelo. Es importante. Además, el mismo libro, la página 316 dice, una promesa: como Dios dio maná del cielo para sostener a los hijos de Israel, así como dio maná en el desierto, dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría
para usar los productos de estos países y la preparación de alimentos que reemplacen la carne. Dios tiene una promesa, que levantará gente en estos últimos tiempos y en cada generación que preparará alimentos que reemplacen la carne. ¿Tenemos gente en nuestro alrededor que tenga esta sabiduría o no? Sí lo tenemos, y muchos, y varios están cerca de nosotros. Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar? ¿Cuándo le vamos a decir a ellos, ayúdame porque yo quiero cambiar mis malos hábitos? Dios prometió, esa es una promesa que Dios nos hizo, que colocaría gente cerca de nosotros que nos ayudarían a preparar alimentos para reemplazar la carne. Amén. Qué bueno esa promesa de Dios. Pero, ¿qué se necesita hacer? ¿Qué debo hacer para iniciar? Porque no nos podemos quedar aquí. Te voy a dar la receta aquí para que inicies. Dice allí el tomo 9 de los Testimonios para la Iglesia, la página 129. Escuche bien cómo debemos iniciar. Se requiere mucho tacto. Lo primero que usted debe hacer es, con usted y con las demás personas, mucho tacto. No vaya diciéndole que usted se va a perder porque no come carne, que usted no es consagrado porque no come carne. Ese no es el plan de Dios. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por carne. Necesitas tacto. No estés hablando de esa manera. Y juicio para ordenar un régimen nutritivo. Y juicio quiere decir que su vida debe ser en armonía con la reforma ProSalud. Usted debe tener una vida saludable. Porque usted que es vegetariano y va a enseñar sobre la reforma ProSalud, pero usted se la pasa enfermo, sus hijos están demacrados, están flacos, que se los lleva el viento, ¿con qué juicio va a enseñar a usted? Si usted lo que ha sido un extremista en estos asuntos. Se necesita juicio, quiere decir ser equilibrados y llevar una vida saludable. Además de juicio, se necesita un régimen nutritivo destinado a reemplazar el que se seguía antes. Es importante esto. Es decir, se necesita enseñársele a las personas cómo reemplazar lo que ellos tenían antes porque el cuerpo se lo va a pedir. Y si usted le quita todo, la persona simplemente se va a morir y toca hacerle el sepelio rápido. Pero ¿saben? Se necesita tiempo para decirles cómo reemplazar. Hágalo también. Hay que dedicarle tiempo a la gente. Además, se necesita fe en Dios. ¡Qué bueno! Una fe firme. Fe en Dios y dice aquí una voluntad firme. Porque llega la tentación. Fe en Dios, voluntad o decisión firme de la decisión que se tomó para poder avanzar en estos cambios. Así que ya tienes aquí los pasos para avanzar. Tenlos en cuenta para que los practiques en tu vida personal y los enseñes a otros también. Recuerda esa cita que te leí, está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 129. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hágalo para la gloria de Dios y no para la gloria suya ni para la gloria de la iglesia. Siempre es para la gloria de Dios, no para echarse flores que yo sí soy, yo sí lo practico. No, señores. Ese no es el plan de Dios. Hágalo para la gloria de Dios y también para ir a hablarle a las otras personas con mucho tacto y con todos los pasos que ya acabaste de escuchar. Además, les voy a leer un párrafo más y un texto bíblico más. Dice el régimen alimenticio, la página 454, lo siguiente. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso a su plan original. Que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. La fruta, los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. ¿Dios nos está guiando paso a paso al plan original o no? Claro que sí. Ese es el llamado de Dios para todos, de que debemos de volver paso a paso. No esté corriendo, pero tampoco esté tan lento. Vaya paso a paso. Debemos de avanzar en el plan de Dios y dice aquí este libro que los productos que son la fruta, los cereales, debe constituir nuestro régimen alimenticio, es decir, nuestros alimentos debe ser vegetariano, porque ese es el plan de Dios y para allá nos quiere llevar otra vez, porque pronto estaremos en el cielo con su ayuda. Dice el texto bíblico, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado ya. Pablo reconoce, hay muchas cosas por mejorar. El hecho de que usted sea vegetariano no quiere decir que sea perfecto. Mire sus defectos de carácter.
Hay muchas cosas por mejorar y el hecho de que usted lleve tanto tiempo en la iglesia y aún no haya iniciado su reforma pro salud, también es necesario que avancemos. Por lo tanto, no lo hemos alcanzado ya. Estamos en este proceso y debemos pedirle la ayuda a Dios. No vayamos a los extremos, no vale la pena. No enseñemos salvación por comida porque no es bíblico. Enseñemos la salvación por medio de Cristo Jesús, pero también iniciemos a practicar la reforma pro salud para prepararnos para el cielo. Es necesario. Si usted lee lo que enseña la Biblia en el santuario celestial, lo que estaba en el lugar santísimo y en el terrenal, allí está el maná. Y el maná representa que el pueblo de Dios hoy necesita este mensaje. Necesitamos predicar de los 8 hábitos saludables y todos son importantes. Si usted solamente enfatiza la carne y deja estos a un lado, no ha hecho nada. Vivamos una vida saludable. Empecemos a practicar la reforma pro salud y con la ayuda de Dios muy pronto avanzaremos a una dieta vegetariana. Dios nos va a ayudar y sabemos que así va a ser. Así que allí donde estás, quiero invitarte a que le pidamos a Dios que nos ayude. Si esa es tu decisión, apreciado amigo que me escuchas, hermano que estás aquí, ¿te gustaría tomar esa decisión de decirle, Señor, ayúdame? Yo quiero dar este paso. Quiero iniciar mi caminar porque quiero avanzar. Te pido que me acompañes en esta oración y hagas ese compromiso con Dios. Si deseas escribirlo, escríbelo. Señor, ayúdame. Yo quiero hacer cambios en mi alimentación. Quiero promover y quiero vivir la reforma pro salud. Escríbelo allí y te invito a que me acompañes en una oración. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra. Gracias por los consejos dados en el espíritu de profecía y porque son claros, Señor, de lo que necesitamos, Señor, practicar hoy. Ayúdanos, oh Padre, a dejar nuestros malos hábitos. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado todo aquello que daña nuestro cuerpo. Dejar los alimentos inmundos a un lado. Dejar las cosas que dañan nuestro cuerpo. Todo aquello que nos perjudica, Señor, y ayúdanos a tener vidas saludables. Las personas que están aquí conectadas escuchando este mensaje, las coloco en tus manos. Todos los amigos, Señor, ayúdanos. Todas las personas, los hermanos, Señor, también danos una decisión firme y permite, Padre, que podamos iniciar pronto, Señor, este proceso de cambio en nuestra reforma pro salud, en nuestro alimento y en nuestros hábitos. Que podamos ser un pueblo sano, que demos ejemplo, Señor, de que podemos, Señor, ser diferentes y que muy pronto estaremos en el cielo. Gracias, Dios, por ayudarnos a tomar decisiones firmes. En el nombre de Jesús, amén. Queremos agradecerles a todos por habernos acompañado. Les quiero pedir que se suscriban aquí a los canales que están transmitiendo esta importante temática, al canal Daniel Rocha Ministerio y al canal Más de 1000 Razones. Así que suscríbete a nuestros canales, dale me gusta, comparte con tus amigos, activa la campanita y seguirás recibiendo materiales importantes para tu crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga, apreciado amigo, que Dios te guarde.